mismo y revelarás el camino. Ponte en contacto con la naturaleza y descubrirás su belleza. Hazle honor a tu identidad y anímate a volar. Crea la historia de tu vida. Atraviesa tus sombras siguiendo todas tus normas. Persevera y haz lo correcto. Enfócate en todos tus sueños. Eleva tu voz al cielo en el nombre de tu éxito. De tu éxito. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí estamos en directo desde este live que estuve comentando en Instagram, en WhatsApp, aquí mismo en Facebook también, sobre el tema que íbamos a abordar. ¿Vieron? Si me están siguiendo todos los posts que estuve poniendo la semana pasada de el perdón, de las heridas del pasado. El de ayer estuvo muy divertido, que es si yo nunca hago nada, no será ese el problema. Así que bienvenidos, bienvenidas todos los que se vayan sumando. Por supuesto, están súper invitados a dejar alguna interacción, algún corazón, y como siempre digo, todo lo que le hagas a otra persona, aunque no la conozcas de nada, también lo estás haciendo hacia ti de alguna manera. Y hoy vamos a hablar de las heridas, ¿vale? Es tan importante sentir que estoy en paz con el pasado, que estoy en paz con todas esas personas. Hola Francisco, ¿qué tal? Con todas esas personas que han pasado por mi vida y que de alguna manera no se comportaron conmigo de la forma en la que yo creía que se tenían que comportar. Entonces, capaz que eso que pasó en el pasado, yo sigo teniéndolo latente en el momento presente y me está condicionando para crear ese futuro que yo quiero en mi vida. Así que fíjate si esto te está pasando a ti, hazte un sondeo, dale una vuelta, porque es súper importante que puedas empezar a hacer las paces con tu pasado, a curar esas heridas y a entender también un poco por qué me pasó lo que me pasó en el pasado y por qué las personas que estuvieron ahí se comportaron de esa manera conmigo. Antes que nada, quiero que sepas que hay algo que se llama subconsciente, inconsciente, andan ahí, son primos hermanos, y es una parte del cerebro que es la que realmente condiciona todas nuestras acciones. Nosotros creemos que actuamos desde el razonamiento, pero lo hacemos desde el inconsciente, creyendo que razonamos, ¿ok? Entonces, ya simplemente sabiendo esta información, aunque no lo puedas entender, esto se filtra en ti. Por eso es tan importante que si te estás quedando, enhorabuena, porque algún tip te va a quedar y algo vas a empezar a aliviar dentro de ti. Y si lo haces contigo, esto también va a pasar con tu círculo, de alguna manera. Se escucha mucho que somos energía y es 100%, es total, somos energía y depende de cómo estemos vibrando, lo mismo va a pasar a nuestro alrededor. Así que es súper importante entender cómo estoy vibrando. No importa si vibramos en positivo o vibramos en negativo, eso va a depender de las circunstancias y de las necesidades que tengamos nosotros de aprendizaje. Lo que sí es cierto es que lo que tenemos que hacer es entender esa situación desde el sentimiento. O sea, primero siento, porque soy un cuerpo, materia física, y luego voy a ir al otro proceso que es el no material para poder entender todo esto. Pero primero lo que voy a sentir es un impacto emocional. ¿Cómo voy a curar esas heridas? ¿Cómo voy a poder entender a esa persona que me hirió? Imagínate un padre, por lo general siempre la figura masculina en las familias y todo eso deja una marca muy grande en las personas. Vamos a ver, por ejemplo, un papá que ha tenido problemas con las drogas, que ha tenido problemas
de conducta, obviamente, y que no ha sabido atender a una familia, ¿ok? Obviamente los hijos de ese papá van a tener heridas emocionales. ¿Por qué? Porque obviamente hubo acciones físicas o psicológicas que dejaron huella en esos niños, ¿vale? Estoy poniendo una historia muy estándar, siempre también pongo de que les ayude a vosotros a entender todo esto, la película La Cabaña. La tenéis que mirar, lo voy a dejar aquí en comentarios, voy a dejar un comentario fijo arriba para que lo veáis. Imaginaros este caso, por ejemplo, un papá que tiene mala conducta, que tiene malos hábitos y que todo eso va desencadenando que la crianza de unos niños, pongamos que hay 2 niños, quede marcada física y psicológicamente por el comportamiento de este padre, y la mamá que está ahí, por ejemplo, pues pongámosle que también tiene malas conductas, también tiene vicios, también está liada con las drogas o con lo que sea, ¿ok? Todo esto es el marco en el que esos niños se van a criar, van a empezar a vivir su vida. ¿Okay? Y lo que les va a pasar es que esa vivencia la van a arrastrar, se va a quedar impregnada en su subconsciente, y lo que va a pasar es que como no entienden esa situación, obviamente porque son niños, les va a doler mucho durante mucho tiempo, y a la edad de adulta las circunstancias y las cosas que van a ir pasando en su día a día van a ser la representación de eso que tienen que resolver. Y tú dirás, ¿what? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a resolver algo? O sea, ¿qué me va a traer la realidad a mi vida para que yo atienda eso? Pues seguramente te va a traer un novio que te sea infiel. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar el respeto en ti, ¿vale? Tuviste un papá que no te respetó, porque no supo cuidarte, porque antes no se supo respetar a él. Y en consecuencia, y si tiramos un poquito del hilo de ese papá herido, hay otro papá seguramente que hirió a ese papá. Entonces, aquí hago un parate y podemos hablar del transgeneracional. ¿Sabéis lo que es el transgeneracional? Es lo que pasa de generación en generación. Conforme vamos naciendo en una familia, vamos heredando también situaciones. No sé si habéis visto la entrevista que tuve con Pili en mi Instagram, donde ella trabajó a través del libro, ¿vale? Bueno, cogió la trilogía entera y empezó a hacer todos los ejercicios. Y una de las cosas que más le resultó impactante fue que un dolor que ella tenía en los tobillos nunca se explicó de qué era. Pili es una chica que es súper deportista, sana, madre, activa, trabajadora, pero siempre tenía esa dolencia en los tobillos. Cuando empezó a tirar de su hilo, de sus generaciones pasadas, un abuelo de ella, un bisabuelo, había estado encadenado de tobillos en una época de guerra. Fijaros cómo esa sensación física, que también hace huella psicológica, se pasó de generación en generación y estaba necesitando que alguien sanara esa situación, y lo hizo con ese pasado. Que entendáis, por ejemplo, en el paso número 2, el primer paso es perdonar. O sea, lo primero que tenéis que hacer es estar dispuestos a perdonar a esa persona que me hirió. Por ejemplo, si seguimos con este ejemplo de este papá, imagínate que en tu caso ha sido ese. A ese papá tú tienes que estar dispuesto a perdonarlo. Tienes que estar dispuesto, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque es más grave el estar arrastrando esa herida durante toda tu vida. Es más duro eso que el dolor en ese momento. Porque eso puede ser que te pasó con 4 años y hoy tienes 44. ¿Ok? Son 40 años que te ha estado doliendo una herida que has dejado abierta
Entonces el primer paso que tienes que tener en claro es perdonar, estar dispuesto a perdonar. Una vez que estés dispuesto a perdonar, lo que tienes que hacer es empezar a empatizar con la figura del otro. Fíjate, si tú hubieras sido, por ejemplo, ese papá, ¿ok?, que tiene que criar a 2 niños, que también estás con una madre, está ese padre con una madre, perdón, tú eres ese papá que tienes que criar a 2 niños, que también estás con otra persona al lado que también tiene problemas de drogas y de conducta. Si tú estás haciendo eso, hola David, si tú estás haciendo lo mismo, ¿no crees que actuarías de la misma manera? Y te lo voy a poner un poquito más jodido. Si tú provinieras de un padre que ha hecho eso contigo y que no sabe actuar de otra forma, ¿comprenderías entonces por qué ese padre no lo supo hacer mejor? ¿Me sigues? Fíjate lo importante que es empezar a darte cuenta de que la vida no es que va de ti nada más. No es que el mundo gira en torno a ti. No. Dentro de ti se ha escrito una historia y esa historia va a tener un sentido u otro dependiendo de cómo tú quieras verlo. Pero cierto es que todo aquello que te esté pasando tiene un significado vital en tu vida para que tú evoluciones como un ser, para que tú puedas empezar a darte cuenta de que estás aquí para muchas más cosas de las que crees. De momento, ya puedes entender que puedes tú curar heridas del pasado de otros con la historia de Pili que te acabo de contar. Entonces, imagínate este cuadro, esta pareja de 2 personas que tienen problemas de drogas, tienen problemas de conducta, tienen 2 hijos. Esos hijos se ven marcados a fuego por esos padres. Y después de 40 años siguen con esa película. Hay que liberarse. Primero hay que estar dispuesto a perdonar. Segundo, hay que empatizar pensando, si yo hubiera estado en el lugar del otro, si yo hubiera cogido su papel de esta película, hubiera interpretado su personaje, ¿hubiera hecho lo mismo? Tienes que preguntarte eso. La respuesta es sí. Porque si juegas a ser el otro, juegas a ser el otro en todo. ¿Ok? Y la tercera parte que es fundamental es la gratitud. La gratitud, como sabéis, es la memoria del corazón. La gratitud es realmente el retorno a ese amor incondicional y profundo que existe en nosotros, que nos creó de alguna manera y que nos envió en diferentes envases, cuerpos o estados para que nosotros podamos sanar esa parte, trabajar esa parte que necesitamos. Entonces tengo que agradecer la historia de mi vida. Tengo que agradecer las personas que estuvieron en mi vida y que hicieron lo perfecto conmigo. ¿Por qué? Porque si no agradezco, no estoy teniendo amor incondicional a esas personas. La gratitud quiere decir que hay amor allí a donde ves, que ves a Dios allí a donde ves, en todo, en absolutamente todo. Cuando empiezas a vivir en esa sintonía, en ese estado, toda tu película cambia por completo. Toda, te lo garantizo. Porque es diferente cuando empiezas a darte cuenta de que las cosas que te pasan son las necesarias para que tú evoluciones, para que tú aprendas, para que tú sanes. No es por nada que te está pasando lo que te está pasando, créeme. Pero tienes que confiar más en ti. Tienes que saber que tu pasado, esas heridas, no las puedes seguir teniendo abiertas, porque va a ser muy difícil que construyas un futuro. Pero simplemente si dejas que esta información te cale, que esta información resuene dentro de ti y lo que hagas es empezar a darte cuenta que si arreglas esto, porque a ti te ha tocado la información y porque en tus manos está ahora que todo esto empiece a estar mejor, ponte manos a la obra y empieza
Empieza a aprender, a conocerte. El autoconocimiento se trata no solamente de ti, porque lo que pasa contigo también va ligado a lo que ha pasado con otros. Con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con tus familiares. Hay muchísimas cosas de las que te puedes sorprender. Y hay muchísimas cosas que no estás haciendo caso y te tocan a ti resolver. Así que dale una vuelta a esto que te estoy comentando. Me encanta poder compartir en vivo. Prometo que voy a empezar a hacer más live y más directos y los voy a anunciar antes para que se puedan conectar. Y darle las gracias por estar ahí. Si lo viste en diferido, porfa, déjame aquí en el comentario desde dónde me estás viendo, que me va a hacer mucha ilusión saludarte. Te mando un beso enorme, gracias y recuerda siempre que conocerte es un placer.